pero bueno, voy a tratar de empezar de nuevo. Estaba hablando acerca de Hebreos 4, desde el versículo 6 al 11, donde hablamos la segunda parte de el reposo de Dios. Mientras tanto voy a leer Hebreos 4, desde el versículo 6 al 11. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Una vez más estamos hablando la segunda parte del reposo de Dios. La semana pasada habíamos dado una primera parte del capítulo 1 al versículo 5, donde nos hablaba de una exhortación de temer. No vaya a ser que algunos, creyendo haberlo alcanzado, no entren en el reposo de Dios, y bueno, que también el oír la palabra no les había aprovechado en nada. Hablamos de la incredulidad, hablamos también anticipamos algo del reposo de Dios, ¿no? Así que vamos a terminar en esta parte, no terminar, sino vamos a dar esta segunda parte, donde también justamente habla del reposo de Dios, de los ejemplos como la desobediencia. La semana pasada hablamos acerca de la incredulidad, que son cosas importantes a tener en cuenta y que obviamente lo tenemos que poner, están puestos como ejemplo para que nosotros, dice, no caigamos en semejante obra de desobediencia, ¿no? Entonces este versículo 6 decía que puesto que falta algunos que entren en él, en el reposo, justamente en el reposo de Dios, y dice: a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Acá está lo que decía recién acerca de la desobediencia. Recordemos que cuando dice que de entrar en el reposo, que algunos entraron, mejor dicho, la generación que iba con Moisés, la primera generación, no entró por causa de la incredulidad, decía. Pero ahora nos habla de esta parte donde habla de que también falta todavía entrar, con lo cual habíamos ya anticipado un poco la semana pasada que Canaán no era el reposo del que se hablaba, si bien era la tierra prometida. Y estamos hablando, no olvidemos que en el versículo 1 de este capítulo 4 dice que no sea que permaneciendo aún la promesa, entonces la promesa de que iban a entrar en el reposo, y dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa. Entonces vemos que habla de un tiempo presente, el permanecer, y que la promesa todavía está. Y habíamos dicho la semana pasada que hay dos cosas por la cual Dios no cambia, es inmutable, digamos, porque esas son la promesa y el juramento, las dos cosas por las cuales Dios no cambia, no puede mentir.
también, como dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces la promesa está. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando acá dice que falta a algunos entrar en él, y que aquellos quienes a primero se les anunció las promesas, vemos que ya desde Abraham ya tenían el anuncio, o sea que el plan de Dios no fue algo que por otro lado es interesante pensar en la omnipotencia de Dios, pero también en la omnisciencia y en lo grande que es Dios, que podía haber dicho: bueno, yo le hice la promesa, le dije que le daba la tierra prometida, que iban a entrar en el reposo, y cuando ellos no entraron, bueno, ellos desobedecieron, listo, ya está, se terminó. Pero sin embargo, en su amor, en su infinito amor y grandeza y fidelidad, Dios siguió diciendo, o mantiene la promesa, mejor dicho, de que van a entrar en el reposo. No solamente el pueblo de Israel, sino los gentiles, los que no son el pueblo de Israel. Por eso le anunció a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Y en esa promesa, acá el versículo 6, cuando dice: y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y este es un ejemplo, como leímos en el versículo 11, dice: no sea que semejante procuremos entrar, no sea que caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Estos ejemplos están puestos en la Biblia para nosotros, para hoy. Vamos a hablar del hoy, para hoy, para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, para nosotros como iglesia. No va a ser que caigamos en desobediencia, en incredulidad, ¿no? Y desobedezcamos a Dios, y por causa de eso no obtengamos el reposo. La semana pasada hablamos de más que un reposo físico, que es el que dice que Josué no le dio ese reposo, es un reposo espiritual. Por eso dice: no entraron como consecuencia de la desobediencia o la incredulidad. En el versículo 7 dice: otra vez determina un día, hoy. Y esto es interesante, lo habíamos hablado creo ya la semana pasada, pero el día hoy, sí, puede ser, está puesto en presente, pero no significa que sea 24 horas, sino es un periodo, o es el periodo, mejor dicho, el periodo de tiempo de la salvación hasta, por medio de Jesucristo, o mejor dicho, desde la venida de Jesucristo, de su primera venida, hasta la segunda venida, ¿no? No nos olvidemos que dice que el capítulo 1 comienza diciendo que hoy habla por medio del Hijo. Entonces, tenemos la promesa, tenemos el reposo. El reposo es Jesús, justamente. Entonces dice: hoy no se limita a, como dije, a 24 horas, sino en ese periodo abarcativo desde que Jesús vino al mundo hasta que venga de nuevo en gloria, ¿no? Hasta su segunda venida. Entonces dice: determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Ahora, si entraron en el reposo, que era la tierra de Canaán, dije antes, tenían el tabernáculo, todo donde adoraban a Dios, pero fueron desobedientes. Pero la promesa era vigente.
Ahora, pasaron 400 años hasta que David escribió este Salmo 95, y donde dice hoy, que también no es casualidad que justamente fuera David, porque justamente Jesús viene de la descendencia de David, ¿no? Entonces, cuando habla de periodo de tiempo, usted ya se da cuenta que desde que entraron a Canaán pasaron 400 años, Dios sigue hablando, sigue estando la promesa, porque el reposo todavía no llegó, y al día de hoy ese reposo es Jesús. Habíamos hablado la semana pasada, citando algunos pasajes donde Jesús, por ejemplo, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. O por ejemplo el otro que dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces estamos hablando del reposo, que nos habla de descanso, ¿no? El reposo. Ahora, dice hoy, nosotros lo podemos tomar hoy como la fecha, hoy, pero estamos hablando de hoy, tiempo presente, o sea, Dios sigue hablando, la promesa sigue estando firme. Por eso termina diciendo: procuremos entrar, que esto también lo dije la semana pasada. El autor se incluye en temamos, en procuremos entrar, si bien le está hablando a los otros, y él tiene una seguridad, pero también se incluye dentro de tener cuidado, ¿no? Él está haciendo la exhortación, pero él se incluye a él mismo, porque antes habíamos leído que no va a ser que en el versículo 1 que algunos, creyendo haberlo alcanzado, no hayan entrado. Ahora en el versículo 8, que es el quid de la cuestión del reposo de la tierra prometida, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Estamos hablando del hoy y de Josué, si hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. En ese momento el pueblo de Dios era, hablando en el primer reposo, en el de Josué, era el pueblo de Israel. Ahora el reposo es el pueblo de Dios. Ahora acá el autor de la carta le está hablando a los hebreos que se convirtieron a Cristo, o a quienes simpatizaban también por Jesús, pero también en el hoy nos está hablando a nosotros, ¿no? Entonces, Josué dice: si hubiera entrado, no seguiría hablando. Por eso antes leímos ahí en Gálatas 3:8, pero también hay un versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando lo iban a apedrear a Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 45. Esteban está hablando ante los escribas, los sacerdotes, todo, y diciendo lo que era el pueblo de Israel, todo lo que hizo. Y entonces, entre otras cosas, decía que estaba el templo, estaba el tabernáculo cuando estaban en el desierto, pero ellos introdujeron ídolos y adoraban a ídolos y una serie de cosas. Y entonces, en el versículo 7:45 de Hechos de los Apóstoles dice: el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Es interesante que dice hasta los días de David, porque 400 años después, David escribe el Salmo 95, donde dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcan tu corazón, ¿no? Y justamente acá de lo que está hablando es del pueblo de Israel que no entró porque endureció su corazón, porque no le hizo provecho el escuchar la voz de Dios, no obedeció, antes leímos por causa de desobediencia, ¿no? Entonces acá dice, ellos tenían el tabernáculo, era el lugar donde la presencia de Dios estaba y donde iban a adorar a Dios, ¿no? Llevaban todas sus ofrendas. El tema es que se desviaron, desobedecieron a Dios y empezaron a adorar ídolos. Y entonces aquí en este versículo que leímos dice que lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Es decir, que Dios los apartó, dice, hasta los días de David. Y por eso este Salmo 95 tiene que ver con eso, que siempre digo que probablemente los profetas, como en este caso David con este Salmo, como puede ser Isaías, profetizaron cosas que no vieron, pero que Dios puso en su corazón o los usó para que ellos difundieran esas profecías, de las cuales la mayoría de ellas las cumplió Jesús, ¿no? Por eso es el Mesías reconocido, porque cumplió todo lo que se profetizó acerca de él, fue cumplido. Ahora, entonces vemos que acá en el versículo 8, Josué no los introdujo en la tierra prometida, o sea, llegaron al reposo, como dije anteriormente. La semana pasada había leído en el capítulo 23 de Josué, donde Josué da un discurso y dice que Dios le dio el reposo, entraron a la tierra donde Dios ya le dio el reposo y no tenían más guerra con los enemigos y lo había libertado de todo eso. Pero evidentemente acá dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿no? Con lo cual está afirmando que obviamente hoy es otro día donde todavía hay posibilidad de entrar en ese día de reposo. Ahora vamos a hablar un poco, porque dice el versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y acá cuando dice, cuando habla de reposo acá en el libro de Hebreo, creo que hay por lo menos 8 o 10 veces está mencionada la palabra reposo, pero en el único lugar donde la palabra reposo tiene un distinto significado es aquí en el versículo 9. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, y ese reposo aquí en este versículo se llama sabatismos, que significa observar o celebrar o celebración de sábado o reposo del día sábado, reposar del día sábado. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos respecto a cuando Dios hizo la creación. Génesis capítulo 2. Lo vamos a leer. Génesis capítulo 2, versículo 2. Acá dice, Génesis capítulo 2, vamos a leer el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces vemos que Dios
el día séptimo, habíamos dicho la semana pasada, reposó, no porque Dios estaba fatigado, porque estaba cansado, porque necesitaba un relax, sino cuando dice que reposó, tiene que ver con la obra había sido completada. O sea, había creado, la obra de la creación ya estaba completa. Y habíamos dicho que si usted leía todos los 6 días anteriores a las creaciones, ¿no? Cuando separó el cielo, puso la noche y el día, creó los animales y todas las cosas. Cada día terminaba y decía, y fue la mañana y la tarde del día primero, fue la mañana y la tarde del día segundo, y así hasta el día sexto. Pero en el día séptimo dice, y reposó Dios, y no habla de la mañana y de la tarde. ¿Por qué? Porque Dios en realidad descansó en cierta forma de que su creación estaba completa. Y ahí está, ese día, ese hoy, no terminó. Es un periodo de tiempo donde no terminó. Nosotros fueron 6 días, pero el séptimo, el sábado, por eso se llama sabatismos, porque fue el día que Dios descansó. Vio lo que había hecho, vio su obra completa y, digamos, disfrutó de lo que había hecho. Porque dice que también todos los días que venía diciendo, dice, y todo lo que hizo fue bueno. O sea, Dios completó la obra en esos 6 días. Y en el séptimo disfrutó de lo que había hecho. La obra estaba cumplida, terminada. Ahora, volviendo al tema de Josué, Josué logró introducirlo en la tierra prometida. Y logró darle un lugar donde había cierto descanso, en el sentido que no tenían ya más guerra, ¿no? Habían tomado posesión. Ahora, si uno toma el nombre de Josué, tiene el mismo significado que el de Jesús. Josué, que por otra parte, no una curiosidad, sino un detalle, Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, hijo de Nun. Cuando habla de los espías que fueron a ver la tierra que Dios había prometido, los 2 espías, entre los que se nombra a Oseas, hijo de Nun. Y Moisés le cambia el nombre. Le agrega una letra en el hebreo, digamos, de ellos, que es el Yud, creo que es, y entonces pasa a llamarse Josué, que Josué significa Dios es Salvador, o Dios es salvación. Ya tiene el significado de Yahweh, digamos, de Jehová, sería Josué. Ahora, por eso decía un detalle, Moisés le cambia el nombre y le pone las salvaciones de Dios. Entonces, ya lo nombró a Josué y Dios cumplió la promesa en Josué, o Josué fue usado por Dios para cumplir con un propósito. Y eso fue hecho. Lo que pasa es que no completó la obra Josué, en el sentido de que el pueblo fue desobediente y, si bien entró en la tierra prometida, no entró en el reposo que era Dios. Ahora, Josué, como dije, es igual o tiene el mismo significado del nombre Jesús. Jesús es el Salvador o salvación, ¿no? Entonces, retomando,
el séptimo día, decía acá en el versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo que decimos es sabatino, quiere decir que Dios descansó en el séptimo día porque la creación estaba completa. Josué cumplió con lo que había sido ordenado, pero no pudo completar la obra. O sea, nosotros leímos en el capítulo 3 que decía Jesús es superior a Moisés, ¿no? En este caso podríamos decir que también es obviamente superior a Josué, porque Josué fue un libertador. Pero Josué vendría a ser el primer Jesús, de alguna manera, porque fue el Salvador del pueblo de Israel. Después viene Jesús, que también significa el Salvador, ¿no? Y Jesús sí completa la obra del reposo. Por eso, el reposo tiene que ver con una persona, y esa persona es Jesús. Entonces dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, en su reposo, el reposo de Dios, ¿no? El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, acá cuando dice el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Entonces, la semana pasada hablamos justamente de la parte espiritual, ¿no? Que el reposo tiene que ver con lo espiritual, con la paz que Dios nos da por medio de Jesucristo, con la seguridad de la salvación. Yo estoy seguro que soy salvo porque Jesús es el Hijo de Dios, Él pagó por mis pecados, Él me justifica delante del Padre y me dio vida eterna. Y yo le creo a Dios, Dios entró en mi corazón y por consiguiente soy salvo. Y esa salvación, el gozo de esa salvación, no me lo quita nadie. No hay, como dice la canción, no hay problema tan grande que Dios no conozca. Bueno, no hay problema tan grande ni nada que nos pueda quitar ese gozo de esa paz que Dios nos da. Entonces dice, los que han entrado en el reposo, o sea, los que recibimos a Cristo en el corazón, sabemos que el reposo es Jesús, es el único que nos puede dar paz, el que nos puede perdonar de todo pecado, el que nos puede cambiar y transformar nuestra vida, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Pero dice, también ha reposado de sus obras. ¿Qué quiere decir con esto? Porque después va a decir, bueno, dice Dios de la suya, dijimos, Dios descansó, no porque estaba cansado, sino reposó en el sentido, se gozó de las obras que había hecho, la obra concluida, la creación. En este caso, Jesús completó también la obra, porque fue para lo que vino, fue para cargar con nuestros pecados y por medio de ella acercar o restablecer la comunión entre el hombre y Dios. La única manera es por medio de Jesucristo, no hay otra. Entonces, ahora, cuando dice acá que ha reposado de sus obras, esto tiene que ver con las obras de justificación, podemos decir que el hombre siempre quiso como justificar la salvación de Dios. O sea, la salvación es por gracia, por fe y por gracia, ¿verdad? Por gracia quiere decir que es un regalo y no tenemos que hacer nada, recibirlo. Bueno, pero en nuestro inconsciente o consciente, o en nuestra idiosincrasia o en nuestra cultura,
hemos sido criados con una cosa de que si haces esto vas al cielo, si haces esto vas al infierno, ¿no? Entonces, como que la salvación es por lo que yo hago, por las obras que yo hago, Dios me va a justificar. Un caso, por ejemplo, es el de joven rico, que dice, cuando se encuentra con Jesús, le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, buscamos alguna manera de cómo llego a la vida eterna. Bueno, tengo que cuidarme y hacer esto, tengo que guardar los 10 mandamientos. Dice, me tengo que cuidar. Aprendimos de chicos, los que estamos en la iglesia, incluso en la iglesia católica, se enseñan para tomar la comunión y todo eso, tenés que saber el Padre Nuestro de memoria, la Ave María y qué sé yo, que justamente cómo perdona los pecados. Tenés que ir a confesarte con el sacerdote, decirle que tenés pecado y entonces el pecado te dice, bueno, para que puedas ser justificado y tu pecado perdonado, entonces tenés que rezar 3 Padre Nuestro, 10 Ave María, ¿no? O sea, siempre buscamos justificarnos por obras para que Dios nos perdone, para que Dios nos acepte. Sin embargo, Jesús dice que Él amó tanto al mundo, Dios amó tanto al mundo, que envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, nada. Lo único que tengo que hacer es creer quién es Jesús, el Hijo de Dios, lo que hizo, su sacrificio en la cruz, perdona mis pecados. Justo el domingo que prediqué acerca del paralítico que había sido llevado por los amigos y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y los sacerdotes y todos decían, ¿y quién es este para perdonar pecados? ¿Viste? Claro, no se puede ver. Pero si nosotros le creemos, mis pecados son perdonados. Y yo le creo a Dios. Y yo soy salvo. Y por eso yo no me tengo que justificar, ni tengo que resarcir a Dios de alguna manera. Bueno, como Dios hizo un sacrificio por mí, entonces yo tengo que tratar de hacer algo para ganarme que ese sacrificio no haya sido en vano, ¿no? El sacrificio no fue en vano porque Dios lo hizo por nosotros. En vano es si nosotros lo despreciamos. ¿Sí? Entonces, hay otro ejemplo, y hablando del día de reposo, antes dije del día que se llamaba sabatismo en este lugar. Y tal vez la próxima prédica que dé hable acerca del día de reposo. Del día de reposo, creo que está todo eso de que por qué el día de reposo es el sábado y entonces por qué nosotros lo hacemos el domingo y todo ese tipo de cosas. Pero hay costumbres, hay cosas que queremos justificarnos, y en una oportunidad Jesús, antes decía de cultura, de cosas que aprendimos, nos enseñaron o nos guiaron, la mayoría somos, por lo menos en la Argentina, es un pueblo católico, apostólico, romano. Entonces la mayoría de los que, yo no lo hice porque yo de chiquito vine a la iglesia, pero la mayoría los mandan a la iglesia a tomar la comunión y todo ese tipo de cosas, que después hay que comulgar y todo. Ahora Jesús en una oportunidad dice, los discípulos en el día del reposo arrancaron las espigas para comer del trigo. Y entonces los sacerdotes le dijeron, no es lícito lo que están haciendo, están violando el día de reposo. Vamos a leerlo, está en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2,
versículo 23 dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Tradiciones, costumbre, enseñanzas de hombre, ¿no? Había que guardar el día de reposo. La Biblia dice que había que guardar el día de reposo, por eso digo, probablemente la próxima prédica tenga que ver justamente con eso, con el día de reposo. Pero fíjese lo que dice Jesús. Los fariseos le dicen: ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Pero Jesús les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él? También les dijo, interesante, dos cosas importantísimas lo que le dijo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, Dios lo último que hizo en la creación fue al hombre. Y cuando completó eso dijo: todo lo que hice es bueno, día 7, día sábado o sabat, vamos a descansar. Me voy a regocijar en la creación. Y entonces acá dice, Jesús le dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, la apuesta fue más fuerte todavía de parte de Jesús, hablando del día de reposo, donde obviamente el día de reposo, Dios dice, lo santificó, está dentro de los 10 mandamientos, pero dice Jesús es Señor del día de reposo, está por encima del día de reposo. Y el día de reposo, el sábado, en realidad se hizo, antes cuando leí el significado de sabatismo, decía, significa observar o celebración de sábado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sábados recordamos, o debiéramos, por eso es el Día del Señor, debiéramos recordar que Dios cumplió y terminó, acabó con la creación. Su obra fue completa. No tuvo que añadir más nada. Su obra fue completa. Y por eso después Jesús completa la obra por la que fue enviado, ¿no? De morir en la cruz del Calvario y cargar con nuestro pecado para reconciliar al hombre. La promesa de entrar en el reposo. El reposo es una persona, Jesús. No hay otra. No era Canaán, no era la tierra prometida, es Jesús. Por causa de desobediencia, muchos no entraron, y hoy muchos que no aprovechan el oír la voz, como leíamos la semana pasada, no aprovechan el oír la voz de Dios, que por medio de Jesús, de su Hijo, está hablando, ¿no? Y entonces desprecian o no le creen a Dios, lo hacen a Dios mentiroso, ¿no? Y por causa de la incredulidad, la desobediencia, no alcanzan el reposo. Pero los que sí creemos y tenemos la seguridad de ser salvos, tenemos la paz de Dios, la comunión con Dios y la seguridad y la certeza de que somos salvos, y en Él
estamos completos. Por más problemas, por más dificultades, por más enfermedades, por más situaciones que pasemos, el gozo de la salvación es más fuerte que todo lo que pasemos. Ese es el reposo de Dios. Ahora, finalmente dice, y para terminar, versículo dice, descansó el que entró en su reposo, también ha reposado de sus obras. Es decir, ya no tenemos que justificarnos más de que Dios me salvó porque yo soy bueno, porque yo ayudo a la gente, porque yo diezmo, porque yo ofrendo, porque yo guardo los mandamientos, ¿no? Porque yo me cuido. Siempre digo, la Biblia es un manual donde te dice todo lo bueno y todo lo malo. Ahora, está en nosotros, en el que conoce a Cristo, en el que tiene relación con Cristo. No es una carga o un peso. No, tengo que hacer esto porque me dice la Biblia, no tengo que hacer esto porque me dice la Biblia. No, el Espíritu Santo mismo nos induce justamente y nos lleva a lo que no debemos hacer, y a lo que hacemos, lo hacemos inducido por el Espíritu Santo para agradar a Dios, y como una manera de agradecimiento a Dios y no de justificación, ¿no? Porque la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces dice, los que entraron en el reposo también han reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Y termino ahí el 11 para retomarlo la semana que viene. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, como dije al principio, hay un ejemplo de desobediencia que no entraron en el reposo. Los que obedecemos y oímos la palabra de Dios, la recibimos y la obedecemos, entramos en el reposo de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, volviendo al 10 que dice, descansaron también de sus obras, como Dios descansó de la suya, podemos tomar también, decíamos la semana pasada, hablábamos del reposo espiritual, por medio de Jesucristo, hablábamos de la paz y todo pero también hablábamos de la Jerusalén celestial, ¿no? De la ciudad que nos espera allí en los cielos. Pero quiero leer un versículo de Apocalipsis que también habla del reposar de las obras, pero este ya es cuando morimos. El versículo Apocalipsis 14, en el versículo 13, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Acá también está hablando del descanso, o sea, obviamente, cuando morimos ya entra en el reposo absoluto en la presencia de Dios. Y ahí sí, el descanso es del no trabajo, como decíamos la semana pasada. Cuando habla del reposo, que uno piensa, el reposo es descansar, es no hacer nada, por ahí, no. En nuestra vida normal tenemos que seguir trabajando como cualquier día. Vamos a reposar de nuestras obras de trabajo, digamos, cuando estemos muertos y vayamos a la presencia del Señor. Pero, mientras tanto, el reposo es acá, es hoy, es ahora y es Jesús. Es una persona, se llama Jesús. Es el único que nos permite llegar a la presencia del Padre, al que podemos entrar confiadamente, como vamos a leer más adelante. Entonces vamos a ver, el versículo 11 decía, procuremos entrar. Bueno, la semana que viene vamos a ver qué tenemos que hacer para procurar entrar. Decía,
No son obras físicas las que tenemos que hacer, no son justificaciones, pero sí tenemos que hacer algo para poder entrar. La semana que viene vamos a tocar ese tema. Así que hasta aquí la palabra compartida. Espero que haya sido de bendición y de provecho y que puedan examinarla cada uno en su casa y masticarla para que Dios hable a cada corazón. Padre amado y Dios eterno, te doy gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque en ella tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos fe, pero también tenemos advertencias que para corregirnos en caso de desviarnos, para que volvamos a oír tu voz, que volvamos a buscar tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu inmenso amor y misericordia y gracias por el reposo, esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Te pedimos ahora que tu bendición esté sobre nosotros, nos des el descanso de esta noche, Señor, pero también el descanso espiritual en ti, de saber que en ti hay plenitud de gozo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.